Ustedes, los niños y tú, se han convertido en lo más importante de mi vida. Yo jamás les fallaría. Se nos viene encima una guerra y muchísimos muertos. Tenemos que estar preparados. Me llamó Olegario Marrero y me llamó para amenazarme. El diablo viene por nosotros. Vamos a triunfar, Genaro. Y yo voy a pasar a ser la reina del norte, ya lo verás. Pues eso espero, ¿eh? Porque si fallamos, estamos muertos. Chiquita. ¿Dónde está tu madre? Hijita. Ay, mijita. No sabes lo que significa poder volverte a abrazar. ¿Cómo has estado? Cuéntame. ¿Cómo estás? Pues bien, papá, bien. Un poco complicada, pero bien. Claro. Y qué alegría ver a la niña. Bueno, y al chamaco también. Todos estamos muy felices de que están aquí con nosotros. ¿Y tú, Fernanda? ¿Cómo estás? Bien. Cuidando a tu padre. Eso. ¿Lucha? ¡Ay, Luchita! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, qué gusto! Ay. Igual, Chelo. Ramón, ven. Saluda a mi hermana Lucha. ¿Qué onda, bonita? Hola. Es un placer tenerla aquí con su famosa escuincla preciosa. Qué emoción. Yo creo que tenemos que tomarle la presión a tu padre. Yo estoy de acuerdo con eso, papá. Pues yo no, fíjate. Me siento muy bien. Estoy feliz. ¿Que no me ven? ¿A poco creen que la alegría mata? La alegría revive. Me siento feliz por tener aquí a mis niños y a mi hija. Pues ya viste la dirección, desgraciado. Si tienes pantalones, a ver si te atreves a venir por mí. ¿Qué pasa? ¿Te importaría si antes de ir a tu casa me acompañas a verificar un asunto? No, claro que no. Ya vete. No, me voy a ir. No insistas. No me voy a ir a ninguna parte. Me voy a quedar aquí para asegurarme de que el diablo Marrero se va a ir directito a donde pertenece. Te dije que yo me puedo encargar de eso. Que no, lo quiero hacer yo. Dame el detonador. No, de ninguna manera. No sabes usarlo. Por supuesto que sí sé. Dámelo, te lo ordeno. Bueno, de veras que las porquerías que te estás metiendo te han afectado el cerebro, ¿verdad? Oye, Doncito, ¿qué te parece si terminando la guardia te pones esos tacones y el vestido que te pusiste ayer en la noche? Qué chistosito eres, ¿eh? Basta, deja de burlarte ya, ¿eh? Oye, de verdad, Leoncito, de verdad. La Marisela que conocí anoche me encanta. Bueno, ya tengo mucho trabajo. Ok, mi comandante. Pero quiero... Es el comandante Ponce. ¿Sí? Sí, comandante. Sí, ahora mismo hacemos lo que nos está mandando y vamos para allá. Sí, claro que sí, yo le voy a decir a Pablo. Está bien, hasta luego. Tenemos que irnos. Vamos, anda. Me imagino que estás esperando a Ivana, ¿no? Sí, pero la puedo esperar afuera si quieres. No, de ninguna manera, como afuera. Por favor, comandante, siéntase cómodo, siéntese. Espere a mi sobrina. Bueno, no sé si hay algún problema. No, para nada. A propósito, ¿no han sabido algo de este señor Olegario Madero? Marrero. No hemos sabido nada. ¿Y usted? No, yo menos, yo ni siquiera lo conozco. Perdón, tengo que atender esta llamada. Bueno, sí, León, dime. Entiendo. Sí, voy para allá. ¿Algún problema? Sí, pues surgió una emergencia en el trabajo, así que dígale a Ivana que yo le marco. Aquí viene, por favor. ¿A dónde vas, Pablo? Ya estoy lista. Sí. Tenemos que cancelar, ¿sabes? Surgió algo muy importante que tengo que hacer en el trabajo, ¿sí? Mañana te marco, ¿eh? Bye. Cuídate. Ay, sobrina, tú eres tremenda. No dejas títere con cabeza. Te gusta mucho el policía. Ay, tanto que vas a tener que desempolvar tu traje de noche, Tito. Porque con ese sí me vuelvo a casar.
sola se siente en la casa sin la lucha y los niños, ¿no? Si quieres, yo puedo acompañarte. Digo, para que no estés sola. No. Gracias, doctor, pero... Bueno, de todas maneras, pues me hace sentir muy bien que todavía pueda contar con usted para... pues para cosas, ¿no? De veras, muchas gracias. Sirenita, ¿y si me lo agradeces de otra manera? No. ¿Qué pasa? Yo pensé que querías besarme. Mire, si quiere que se lo agradezca de otra manera, pues nada más espéreme tantito, ¿eh? Tenga. ¿Qué? ¿Para qué me das este dinero? Ah, pues para que vaya a la calle esta del Centro de la Soledad y busque a una mujer toda pelirroja que se llama Maquinita. Es bien buena gente y bien alegre ella. ¿De qué me estás ¿Cómo que no entiende de qué le estoy hablando? Que ella es la más barata de mis excolegas y por mucho menos lana que esta, le puede hacer el favorcito, ¿eh? Porque lo que soy yo ya no pago favores de esa manera. Así que lárguese de mi casa, ahorita mismo. Lárguese, patán. Lárguese. Ándele, doctor. Listo, patrón. Su otro yo se quedó bien dormidito. Está bueno. Oiga, pero si esto se lo quitó apenas ayer, ¿para qué se lo vuelve a poner? Pareces una vieja chimolera, Pepe. Ándate a lo tuyo, vete a ver la ventana, a ver si llega la tira, ándale. Ándale, vete a ver a la policía, ándale. Sí, patrón, ahí voy. Explota ese lugar que yo no aguanto el momento de ver muerto al diablo. Tendría que estar locos en la ahorita. Mira que viene llegando. Es Daniel Ponce. ¿Y qué hace aquí? ¿Dónde estamos, Daniel? Esto parece como una bodega abandonada. Eso parece. Pero las cosas no son siempre lo que parecen. Mira nada más, Pepillo. Si llegó el invitado de honor, el comandante Ponce. Entonces, ¿qué, patrón? ¿Quiere que nos lo sonemos? No, Pepe, no. El comandante Ponce es el protagonista de este show. Todo esto es por él y para él nomás. Pues, ¿qué hacemos, patrón? Lo que te estoy diciendo, mijo. Me lo traen, pero sin tocarle un pelo. Porque todavía falta mucho que aprender este desgraciado. Vas a ver si no. Está bueno. Ahora sí que es el momento. Los matamos a todos de una vez, incluido el comandante. ¡Ey! Ni se te ocurra. A Daniel no. O sea, que el diablo marrero te tuvo secuestrada estos meses. ¿Por qué no me lo dijiste cuando hablabas por teléfono? ¿Y para qué? ¿Para que te pusieras peor? Yo no te quiero perder a ti, porque tú junto con Roxana y Memín son mi fuerza. Ay, mijita, cómo quisiera, cómo me gustaría sacarte de todo este enredo. Ojalá pudiera hacer algo para meter a la cárcel a ese monstruo de hombre. Aunque lo que merece es morir aplastado en la calle como un vulgar criminal, como lo que es. Papá, por favor, no te alteres, ¿sí? Tranquilo. Dime la verdad. ¿Cómo te trató ese hombre mientras te tuvo secuestrada? Bien. Es más, demasiado bien para ser un criminal y estar tan mal de la cabeza. ¿Y eso? ¿Por qué? Dice que está enamorado de mí. Aquí el comandante Daniel Ponce, alertando a la Brigada Especial sobre un posible 1774. Estén atentos. Daniel, cuidado. Mira cómo pelea. Ese sí que es un macho.
vas a hacer? ¿Piensas seguir escapando? Yo ya no quiero ir más porque no he hecho nada malo. Así fue la otra vez. Y acabaste pagando 11 años de cárcel. Sí, ya lo sé. Pero ahora tengo 2 niños que dependen de mí. Y yo no puedo seguir escapando ahora que estoy con ellos. Quiero estar bien con la ley porque algo me dice que esta vez sí lo voy a lograr. Ojalá, mijita, ojalá. Habrá que conseguir al mejor abogado y ya veremos luego cómo lo pagamos. Sí. ¿De verdad? ¿Te vas a entregar? Sí. ¡Baja y entrégate ahora mismo, marrero! ¿Hasta crees que me voy a entregar y te la voy a poner fácil, desgraciado? No, mijo. Ven por mí. Si quieres. Ven por Lucía.